Voy a hablar un poquito de la presentación, qué poderes deberíamos elegir, la trayectoria. Aquí vamos a estar viendo esto rápido, que no quiero tardarme tanto en esta parte de trayectoria para irnos a lo que nos truje, ¿no? La programación, cómo empezar y dónde estudiar. Como decía el compañero, estuvimos pensando en cómo darle este título llamativo, ¿no? Estábamos viendo en la parte de UX, de Python. Yo soy diseñador UX, ¿qué es lo que hago? Diseño experiencias para productos y servicios y asimismo también diseño interfaces para que la experiencia en una página web sea muy bonita, ¿no? O sea, es todo el trabajo que se hace sobre el usuario. Pero, ¿por qué un diseñador va a saber programar o por qué un diseñador se va a aventar a ver Python, ¿no? Entonces, eso es como lo que estábamos pensando al principio. Y bueno, nosotros lo empezamos a ver como gemas de Thanos. Empezamos a decir, ¿qué poderes tendría el guantelete o todo esto? Y aquí yo pongo más o menos de una lista que es como las escuelas o academias, los bootcamps o cursos que dan, ¿no? Los más populares, como el diseño web, el diseño UX, la ciencia de datos que ahorita está muy de moda, la ciberseguridad, la nube, cloud, redes, marketing, arquitectura de software, y de hecho hay muchísimos más. De hecho, creo que hay un video en YouTube de Bedu sobre certificaciones. Les recomiendo que lo vayan a ver si se quieren adentrar para poder ver, pues, más o menos como qué poder elegir, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito con mi trayectoria. Eh, Antes de entrar a la universidad, a mí me llamaba la atención la arquitectura, me gustaba dibujar, me gustaba hacer planos, me gustaba en cuadernos con hojas cuadradas hacer casitas, hacer todo ese tipo de cosas, pero pues finalmente cuando tocó escoger la carrera, pues puse computación, dije, soy de aquí, me gustan las computadoras y voy a escoger computación. Después de 5 años me costó trabajo programar, de hecho reprobé por ahí materias de programación, pero llegó algo muy bonito y es el diseño web. Cuando empecé a ver diseño web me llamó mucho la atención porque era casi lo que era combinar arquitectura con ingeniería de computación, porque podía poner las imágenes, los textos, los botones, crear una página bonita y funcional para que pudiera, no sé, explicar mis ideas, dar lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, poquito a poquito aprendí así. De hecho, la forma chistosa que aprendí diseño web fue en un hackathon. Todos mis compañeros que participaron conmigo en un hackathon, que es un concurso de programación, eran físicos y eran matemáticos. Yo era el único ingeniero en computación. Entonces me dijeron, necesitamos una página web y yo estaba a las 3 4 de la mañana ahí viendo videos y videos y videos y videos, ¿no? Para hacer la primera página web. Entonces, poquito a poquito empecé adentrarme a esto, pero llegó como un tope. JavaScript. Necesitaba yo darle funcionalidad a mi página web, necesitaba que los botones hicieran algo, necesitaba que se moviera todo, ¿no? Que ya no fuera estático como le dicen, sino que fuera dinámico, que hiciera un registro, que hiciera algo, un montón de cosas, ¿no? Entonces empiezo a conocer JavaScript y se me hace familiar porque en la universidad había visto Java y empiezo a agarrarle cariño y mucho amor a JavaScript a tal punto que decía, yo puedo hacer todo con JavaScript. Cualquier programa que me dejen lo voy a hacer en JavaScript, ¿no? Tenía una materia que se llamaba ciberseguridad y me pidieron un cifrado César. Un cifrado César es cuando tú mandas un mensaje, quieres mandarle un mensaje a alguien, pero que no sea visible, por así decirlo, ¿no? Entonces tú le agregas un cifrado o una clave que te va a hacer que la palabra se recorra, ¿no? Si es A, entonces va a ser a lo mejor F, ¿no? Entonces, ese programa yo lo hice con JavaScript y cada que me pedían cosas en la escuela, pues trataba de hacerlo con JavaScript, ¿no? Dije, todo se puede hacer con JavaScript, hasta cosas que no tenían que ver con HTML, ¿no? Hacía scripts, hacía cosas con PDFs, cargas. Obviamente, pues sí necesitaba un poquito si voy a subir un PDF, lo subía a lo mejor por un input de file, pero pues traté de agarrar, de hacer todo lo que me decían los profesores con JavaScript, ¿no? Y en ese punto conocí a mis compañeros que eran los pythonistas. Los pythonistas para mí eran alguien que no hacía programación, ¿no? Que realmente lo que hacía era algo sencillo y decía, ¿eso qué? Los pythonistas, ¿qué? Yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces siempre me aferré a hacerlo con JavaScript y yo le tenía un odio a los pythonistas, o sea, siempre decían, no, yo lo puedo hacer mejor que ellos, ¿no? Hasta que me llega un correo y es alguien que necesita clases de Python. Es muy chistoso porque, pues sí,
esta persona era de ingeniería biomecánica, no, ingeniería biomédica, perdón, ingeniería biomédica, y el profesor le dejó, les empezó a enseñar Python. Ella no había tenido contacto con la programación, entonces empezar con Python le costaba muchísimo trabajo y fue como me contactó, ¿no? Entonces yo siento que la mejor forma de tú aprender un tema es enseñándolo. Siento que es como esa responsabilidad que tú tienes como independientemente si te lo enseñaron bien o si te lo enseñaron mal, pues tú se lo vas a enseñar a otra persona y para que entienda. Entonces, yo sí, siempre me he esforzado por tratar de enseñar cuando alguien me pide una clase y en ese entonces ella tenía que ver librerías CSV, una librería CSV para carga como tipo de Excel con Python. Entonces no sabía, no tenía idea de cómo se hacía eso y yo creo que yo también, la verdad no sabía porque las librerías siempre es un terror cuando vas entrando a la programación, ¿no? Porque dices, ¿qué es una librería? Es un libro, es un PDF, es mucha documentación. Yo recuerdo que en la universidad vi la librería de Scanner con Java para poder meter datos a mi programa, ¿no? Y entonces tenía que importar, import Java útil, no me acuerdo. Y entonces decía, pero, ¿y lo demás? No sé, o sea, yo no, eh, no sé qué más trae la librería, no me daba miedo. Entonces, supongo que ella también sentía eso sobre la librería de CSV y poquito a poquito empezamos a ver eso, ¿no? Adentrarme a Python, empecé a estudiar Python hasta que a ella le dejaron un proyecto final que era hacer un memorama, un bonito memorama. Entonces, yo sé que algunas personas ya han entrado aquí a la programación y sabrán que hacer el memorama tendría que llevar aleatoriedad, arreglos y por lo menos una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides a alguien que no ha programado en su vida que haga eso como proyecto final? Entonces, ahí es donde a veces tú puedes tener un... Uy, por ahí tenemos un eco. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí está. Creo que ya. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que empiezas a tener como un mal sabor de boca, porque entras a la programación y te ponen un proyecto difícil, te ponen algo difícil y es cuando te desanimas, ¿no? Dices, esto no es para mí, es para los matemáticos, es para los ingenieros, es para los que están en tecnología y es cuando renuncias, ¿no? Entonces, este mal sabor de boca se debe a que a veces tenemos profesores que tal vez no son programadores, tienen otra área, pero cuando tratan de enseñarte programación, lo tratan de juntar, ¿no? También hay programadores que a lo mejor no se les da eso de enseñar. Entonces, los programadores te dicen, ah, pues vete a leer documentación, vete a hacer esto, ¿no? Y tú dices, pero entro a la documentación y veo un montón de código y no entiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, como lo decía, es que sientas que no es para ti o que no es lo tuyo, ¿no? Eh, Acabo de poner este es un fragmento de un reto que pidieron en un proyecto de programación. Estaban enseñando programación a personas que no estaban en el área de tecnología, personas que eran de psicología, personas que eran de derecho, eran docentes, entonces les empezaron a enseñar, pusieron diapositivas y les pidieron este reto para entregar y de una de las cosas que veo que yo pongo aquí, que hago énfasis, por ejemplo, voy a empezar a leer un poquito, dice, se basan en el teorema de Lagrange, función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. La función tendrá una derivada instantánea igual a la pendiente media de la curva del intervalo cerrado. Entonces, todo este programa se lo pidieron y aquí hago también algo que piden. El programa recibirá 3 parámetros. A mí me llama mucho la atención eso porque pedían que... Ahí está. Porque pedían que utilizaras un input, ¿no? Pero ni siquiera enseñaron un input en las diapositivas. Entonces, ¿cómo vas a entregar algo de que no sabes? Y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que pusieron aquí. Son terminologías que a veces personas que no estuvieron en el área de tecnología no lo entienden, ¿no? Entonces, alguien que llega a ver esto dice, bueno, vamos a buscar qué es cada uno eso, voy a buscar cómo se resuelve, ¿no? Entonces, empieza a indagar, empieza a buscar, empieza a estudiar y imagínate, buscas en Wikipedia teorema de Lagrange y hay cosas que no vas a entender. Entonces, ¿cómo se va a sentir una persona
que se quiera adentrar a la programación y ve que, o piensa que tiene que hacer todo esto, aprender esto y esto. Entonces dice, no, esto no es lo mío. Hay personas que a lo mejor saben muchas matemáticas y les va a ir a la programación. Entonces, esto es lo que sucede. Tiene un nombre específico esto, que es cuando algo, tienes una mala experiencia, decides ya no adentrarte a eso y es como he visto varias personas que pues, ya no le dan una segunda oportunidad, que dicen, no, es que ustedes los programadores son fastidiosos o cosas así, pero es realmente que a veces pudo haber tocado una mala experiencia. Voy a avanzar. Y, por ejemplo, hay personas que tienen diferentes carreras, hacen diferentes cosas y me pueden decir, ¿por qué debo aprender a programar yo, no? Y mi respuesta es, ¿por qué no? Cuando tú aprendes a programar, yo voy a dejar de lado pues la parte económica, o bueno, la parte de monetización de todo eso, y más que nada es lo que tú desarrollas, ¿no? Las habilidades que tú puedes hacer y que trabajas cuando estás tratando de hacer un programa o estás haciendo un sistema, ¿no? Aquí puse algunos ejemplos de un artículo que me gustó. Eh, Cuando tú estás programando, activas actividades que se ven como relacionadas al procesamiento del lenguaje, a la memoria y al procesamiento verbal. De hecho, hay personas que piensan que la programación tiene que ver con matemáticas, pero no, es una actividad que involucra operaciones condicionales y cosas lógicas, pero no necesariamente tiene que involucrar matemáticas, ¿no? Entonces, yo escuché, alguien por ahí me dijo en una plática que las personas de lingüística, no sé si se dice así bien, tienden a entenderle más a la programación que personas que estudian matemáticas, ¿no? Porque finalmente es un nuevo lenguaje que te estás adentrando. Y en algunos países ya están metiendo programación a los niños. Yo recuerdo que tuve algunos alumnos que les he enseñado programación a los 8 años y de verdad la parte, o sea, lo hacen bien, tienen todo ese proceso lógico. Hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para esa edad en programación, que utilizan Scratch, que utilizan como bloques, pero, por ejemplo, lo que hacen los niños es que encaran procesos de autocorrección y busca de errores, resolución de problemas complejos y algo muy importante que quiero mencionar yo es introducirte a la algoritmia. Cuando tú le dices algoritmo a alguien que no está en el área de tecnología, regularmente piensa, pues es fórmulas matemáticas, es soluciones complejas, ¿no? Pero realmente el algoritmo o eso no tiene que ver tanto eso, sino es una sucesión de pasos para resolver un problema. Y cuando tú estás aprendiendo a programar, te dicen, ¿cuál es el algoritmo que tú utilizas para lavarte los dientes, no? Entonces, los alumnos dicen, agarro el cepillo, abro la pasta, vierto la pasta y ya empiezo a lavarme los dientes, ¿no? Tal movimientos. Pero los profesores te empiezan a decir, ¿y a qué horas entraste al baño? ¿A qué horas abriste la puerta? ¿A qué horas te levantaste? ¿No? Te empiezan a decir esas cosas. Entonces, esta sucesión de pasos para resolver un problema, pues es un algoritmo y no necesariamente tiene que ser como matemático, ¿no? Entonces, es por eso que están metiendo materias de programación en las escuelas, porque ya es como algo que te va a ayudar mucho, que te ayuda a resolver problemas, que te ayuda a tener un pensamiento crítico, toda esta parte lógica. Y de hecho, ahorita antes de meternos a lenguajes de programación, yo quiero hablar un poquito de qué es lo que va a pasar cuando tú te metes a programar, ¿no? Esto es lo que te sucede cuando te metes a programar, te rompes. Es un término que digo a mis alumnos cuando estamos viendo algún programa, tu cerebro se rompe. Para las personas que ya han estado en la programación saben que a lo mejor llega un momento en el que dices, no sé qué está pasando, no sé por qué no funciona, te levantas de tu escritorio, te vas a dar vueltas, tratas de pensar, hay veces hasta que hay un meme que dice que te acuestas y empiezas a pensar, ¿y si hago esto? ¿Y si lo hago de esta forma? ¿No? Y te vuelves a levantar y vas a la computadora. Entonces, esto es lo que te va a suceder cuando empiezas a programar y esto es bueno. Yo lo que yo les digo, ¿por qué? Porque así es como ejercitas la lógica, es como empiezas de repente a pensar cómo vas a resolver ese problema o por qué está sucediendo ese bug o ese error o cosas así. Yo recuerdo que yo estaba en la escuela un día esperando a un profesor, faltaban 15 minutos para que saliera y yo
tenía un ejercicio de programación que entregar en la tarde. Entonces no tenía libreta, no tenía computadora en ese momento y lo único que hice es que me puse a pensar cómo resolverlo en mi cabeza. Empecé a tratar de simular que hacía un ciclo for, las repeticiones y todo eso. Y yo creo que eso es lo que te ayuda a mejorar como desarrollador, ¿no? La lógica de programación, porque ese es como lo que dicen, si tú quieres aprender lenguaje de programación, primero debes de entender la lógica. Tú te puedes migrar a cualquier lenguaje, Python, C, C++, cualquiera, pero si no tienes lógica te va a costar. Si tienes la lógica puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo primero con lo que se trabaja, que te dan diagramas de flujo para que empieces a hacer como estos, por dónde se van o los caminitos que van poniendo. Finalmente, después de la hora que sufriste, buscas un video o buscas soluciones en internet, encuentras un código en Stack Overflow, lo agarras, lo copias en tu código y ya, ¿no? Entonces se queda. O también hay otro meme que dice, cuando encuentras la solución y empiezas a cerrar todas las pestañas, los 20,000 pestañas que abriste, y sí, de verdad, esto sucede, ¿no? Poquito a poquito vas trabajando con esto. Se desarrolla así el pensamiento crítico, la lógica lo vuelvo a mencionar, y poquito vas a ser mejor desarrollador, ¿no? Eso es como la diferencia que hay a veces con la lógica. Voy a avanzar. Ahora sí vamos a entrar a por qué Python, ¿no? ¿Por qué aprender Python? Aquí tenemos una tabla de los lenguajes más populares para octubre de 2021 y tenemos que Python en primer lugar. Hasta abajo dice, este no es el mejor, o sea, no se refiere a que es el mejor lenguaje, sino el más popular. ¿Por qué? Python tiene una versatilidad que tú puedes utilizarlo para muchísimas cosas. Tiene muchísimas librerías y antes de meternos como qué se puede hacer con Python, es su curva de aprendizaje. Aprender Python es muy sencillo, de verdad. O sea, llegas, haces tu prino o la mundo y dices, ¿dónde está el punto y coma? Por qué no tengo que poner un punto y coma? Porque está funcionando sin punto y coma, ¿no? Entonces, Python no necesariamente tiene que ser alguien de tecnología, de matemáticas, de esas áreas para programar en Python. De hecho, puede hacerlo cualquier persona. Entonces, así de su curva de aprendizaje es tan bonita que lo puedes utilizar. De hecho, vamos a ver algunas líneas de código que son súper sencillas. Y depende de cuál es el alcance o hacia dónde lo quieres orientar. Aquí yo voy a explicarte un poquito de las cosas que se están utilizando con Python. Lo primero que tenemos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hizo que Python despegara porque empezaron a salir como toda esta parte de machine learning, de redes neuronales, de predicciones, de modelos, todo este tipo de cosas. Entonces, Python se volvió muy popular porque podías hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? De hecho, por ejemplo, una regresión lineal que se utiliza para hacer una inferencia o predicción para los datos, a lo mejor de algo, de un modelo, pues si tú lo haces a manita, una regresión lineal, pues te tardas. Es andar haciendo promedios, sumas, multiplicaciones, ¿no? Pero cuando entras a Python, lo único que haces es agarrar una librería, decir yo quiero un modelo de regresión lineal y nada más mandas tus datos y te da el score de qué tan bueno es tu modelo y ya puedes hacer predicciones, ¿no? Así de sencillo. En Big Data, de hecho, todo el procesamiento de datos, la era que dicen que es de los datos, todo lo que tiene que ver con los datos que generan las redes, que es algo que también se está hablando mucho, pues eso es todo lo que está surgiendo, ¿no? Entonces con Python lo puedes trabajar, es algo muy popular. Y el tercer icono que tengo aquí es de ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos, han visto muchos titulares que dice, únete a ciencia de datos, ¿no? Toma este curso, ¿no? Y ciencia de datos, pues yo puedo decir que son tres, ¿no? Ingeniería de datos, analista de datos y pues un científico de datos, ¿no? No voy a hablar tan específico de esto, pero pues está toda esta área que puedes trabajar con los datos, puedes hacer modelos estadísticos, puedes hacer varias cosas y lo están trabajando con Python, ¿no? Al ladito yo pongo el analista de datos que viene de parte de ciencia de datos y lo que hace un analista que bien ya tenía muchos años porque las empresas trabajaban con Excel, con estos reportes, pues ahora lo puedes hacer con Python. De hecho, si tú agarras una columna que es ventas, año, tienda A, te vienen 12 valores, ¿no? Y le pones punto plot,
Entonces te genera una gráfica de barras que vas a ver la venta de cada uno de los meses para ese conjunto de datos. Y así de sencillo lo puedes hacer con Python. Entonces, las librerías que tiene Python son muchísimas, te ayudan, su curva de aprendizaje son excelentes y son muy populares. Estaba viendo por ahí un artículo de Stack Overflow que dice que pues son las pandas, es como la más buscada con Python, viene scikit-learn, NumPy y todo ese tipo de librerías que de verdad te ayudan para hacer varias cosas. En la parte de abajo, estos temas no tengo tanto dominio, pero también se pueden hacer. El primero que tenemos en la izquierda es diseño web. Puedes hacer diseño web con Python y tiene sus librerías para hacer diseño web. Robótica, videojuegos y ciberseguridad, ¿no? Entonces, realmente Python lo puedes utilizar para muchas cosas. Tiene muchísimas librerías. De hecho, hay un meme que es un chico ingeniero que te dice, no conozco eso que dices, ¿qué librería de Python es, no? Porque realmente hay muchísimas librerías para Python. Le voy a avanzar. Ahí está. Ahora que ya sabemos qué es lo que se puede hacer con Python, vas a encontrar esto. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué IDE debo de utilizar? ¿Qué diferencia hay, no? Y es como como esta, decir cuáles son buenos, cuáles son malos, qué ventajas y desventajas. Yo voy a empezar, voy a decir más o menos de cada una, y te doy la recomendación al final. Con la alumna que tuve que le enseñé Python, ella estaba programando en Idle, que es como la ventana de blog de notas, como si programaras en blog de notas. Ella estaba programando aquí y es como programación a la antigüita, ¿no? Porque no tienes ayudas, no tienes como estos plugins que te permiten tener una mejor visualización de lo que estás haciendo. Después vienen pues estos IDEs que tú puedes trabajar, que unos sí están orientados. Voy a hablar un poquito más de Visual Code. Visual Code es el que utilizan mucho para otros lenguajes de programación, HTML, CSS, JavaScript, React, PHP y demás. Entonces, no especialmente está orientado a Python, pero puedes trabajar Python y te ayuda porque tienes los archivos a la izquierda. Por ejemplo, tienes muchos archivos y si tú trabajas con clases con Python, pues ahí te ayuda, ¿no? Los puedes ver. Spider tiene eso que te permite ver las variables en las que estás trabajando. Te permite, tienes en una esquina también un lugar para poner las visualizaciones y está orientado a trabajar muy bien ¿cómo se llama? Con Python. Entonces, es parecido a RStudio, yo lo veo como RStudio, pero con Python. Después está Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, yo empecé a estudiar Jupyter Notebook yo empecé a estudiar Python cuando empezó todo esto y lo vi en Jupyter Notebook y esto se volvió muy popular con Anaconda porque eran eh, cuadernos que tú puedes poner tu documentación, puedes poner títulos, imágenes, videos, enlaces, toda, como si combinaras un cuaderno con código, como si hicieras tus apuntes ahí. Entonces Jupyter Notebook se volvió tan popular con eso y después de eso viene Google Colab, que es casi lo mismo, pero ahora tú puedes tenerlo en la nube. Google Colab es un entorno de ejecución donde te prestan una computadora y ahí puedes poner igual código Python, pero esa es la ventaja, ¿no? La tienes todo en la nube y tienes un link que tú puedes compartir a alguien. Si tú le mandas, mira, este es mi notebook, tú lo abres y ya ves todas las visualizaciones abiertas, ya ves los resultados, las tablas que hace. Eso es lo bonito de Google Colab. Yo en un curso, sí, en un curso, yo utilizaba Jupyter Notebook, me aferraba a utilizar Jupyter Notebook mientras el profesor utilizaba Google Colab y entonces un día le dio la oportunidad porque el profesor me mandó el link y me encantó. De verdad, Google Colab es una hermosura y yo no te digo, escoge uno, bueno, por así decirlo, no tengas miedo a escoger uno, porque finalmente si te adentras a Python, algún día vas a tener que ver algo en Spider o en Visual o en PyCharm o cualquier otro y lo vas a entender. Entonces no te preocupes por qué ir de utilizar. Yo te recomiendo Google Colab y después está DeepNote. DeepNote creo que yo puedo decir que es como el bebecito porque te permite casi lo mismo con Google Colab como en la nube, pero es colaborativo, es como un Google Docs. Todo el mundo puede, todo el equipo puede ir programando al mismo tiempo y lo vas viendo y aparte te permite hacer gráficas sin la necesidad de hacer utilizar una librería de visualización de datos, ¿no? Entonces, DeepNote está interesante.
escoge el que a ti te llame la atención. Si quieres aprender a programar todo esto, por ahí puedes empezar. Y ahora lo que voy a ver es eh, dónde estudiar este superpoder, ¿no? ¿Qué es, en qué escuela estudiar este superpoder? Hay un chiste que me gusta mucho a mí decir que es, puedes levantar una piedra y vas a encontrar un curso de Python. En cualquier lugar están ofreciendo cursos de Python. Hay en internet, hay gratis, hay privados, hay de todo, ¿no? Hay una plataforma que por ahí te daban links de cupones de 100% para que pudieras estudiar Python, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde tú puedes estudiar Python, tú puedes escoger dónde. Finalmente, tú escoge y anímate a adentrarte a este lenguaje de programación, ¿no? No, yo no te puedo decir cuál es mejor, cuál es peor, porque finalmente pues es mi forma de aprender y a lo mejor la tuya es diferente. Porque si yo pongo a decir eso, yo conozco personas que aprenden programación con libros, compran libros y así aprenden programación, no ven videos, no se meten a escuela. Entonces yo aquí puse algunos libros que he leído, estos son muy buenos de análisis, de cómo introducirte a Python. Entonces, si te llama la atención aprender Python por libros, estos son los que te recomiendo y dale la oportunidad de este lado, ¿no? Entonces, hay de diferentes. Si a ti te gustan las plataformas que son de videos, las plataformas que tienes un experto, las plataformas o aprender de un académico o ser autodidacta y buscar por ti mismo en YouTube, en libros, pues adelante, ¿no? Finalmente, el chiste es aprender Python y adentrarte a este mundo. Ya para terminar, voy a hablar de una persona que yo admiro. Esta persona se llama Noemí Herrera, la conocí hace 3 años, sí, más o menos 3 años. Noemí es una programadora que tiene 52 años. Entonces, cuando yo la conocí, ella estaba estudiando desarrollo web, HTML y todo eso. Y Noemí siempre trató se esforzaba muchísimo por aprender o tratar de hacer lo que no había entendido de la clase pasada, ¿no? Siempre llegaba con dudas, siempre trataba de preguntar, de verdad se esforzaba todo eso y por eso es una persona que yo admiro. Y si ella nos está demostrando que pues la edad y que estos límites que tenía ella quería rebasarlos, porque nosotros no vamos a poder, o porque nosotros le diríamos no puedo, ¿no? Entonces, ella es una persona que yo les recomiendo, bueno, no les recomiendo que la hagan, pero que sí podamos demostrar eso, ¿no? Déjenme ver si tengo la siguiente diapositiva. Para finalizar, quiero decirles esta frase. Ustedes podrían pensar que los programadores no son artistas, pero la programación es una profesión extremadamente creativa. Es creatividad basada en la lógica, de John Romero. Esta frase me gusta muchísimo. No sé, cuando la vi me gustó y quería compartírselas. Y ya que estamos aquí, yo quiero decirles y agradecerles por haber estado en esta plática. Hay varios que vi que ustedes ya son programadores, que ya conocen lenguajes, no solo a los que apenas están aprendiendo y a ustedes decirles, pues, que traten de ser solidarios con las demás personas que están tratando de aprender a programar, ¿no? Les cuesta trabajo, sí les va a costar trabajo, pero podemos ayudarlos, podemos no decirles, lee la documentación y ya, sino ver cómo poquito a poquito pueden ir aprendiendo, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros ayudamos a alguien y esa persona ayuda a alguien más, pues haríamos como esas pirámides, pero bonitas, ¿no? Que entre todos nos ayudemos y tengamos un amigo que pueda compartir la programación. Por mi parte es todo. Les agradezco a todos su atención. Cualquier duda que tengan sobre programación, sobre Python, sobre todo este tipo de cosas, pueden preguntarme en mi Instagram, a mi LinkedIn. Yo estoy abierto siempre a ver como qué tipo de proyectos se pueden armar.